Esta é uma comunhão, né, de Amén. serviço. Esta es una reunión de servicio Eu preferi que a gente sentasse como se y estivéssemos num círculo, definimos que nos círculo sentemos como cuadrado, si né, fuera un círculo cuadrado, ¿verdad? para que tivéssemos um ambiente Para que informal. tengamos un ambiente informal Com esse ambiente a palavra flui y mais. muchas veces en ese ambiente la palabra puede fluir más. Eu queria Yo quería comenzar, talvez eu desse uma visão geral tal de vez como dar una visión general Deus trabalha, de cómo Dios trabaja, Dios opera, para que algumas coisas a gente não consegue esgotar porque algunas cosas em duas mensagens. no logramos conferência. transmitir en dos Logo no mensajes. compartir aqui, vamos para Los Y Angeles, después de este depois para compartir Boston. vamos a Los Ángeles y después a Quem Florida. sabe, não teremos Y outra tal vez no oportunidade tendremos para otra falar oportunidad pouco para poder dessa maneira, mas hablar un dar poco de visão una mais forma, geral, né, dar una sobre a visión obra do Senhor. más general sobre la obra del Señor. Primeiramente, eu Entonces, queria primeramente, mostrar para vocês Yo quería hablar como con ustedes de cómo Moisés Moisés uma boa figura él era una para buena nós entendermos figura como Deus trabalha. y para nosotros entender cómo Dios trabajó. Chamou Moisés, La manera como Dios llamó a vocês Moisés. sabem que Moisés Usted sabe que ele Moisés, já él nació com ya Faraó querendo matar todos queriendo Faraón matar a todos los hijos varones os hebreus, de los hebreos, mas a sua mãe pero su madre preservou. lo preservó. No fim, pela soberania Y al de final, Deus, por la soberanía del criado Señor, él como fue criado como un da hijo filha de Faraó. de la hija de Faraón. Cuidou dele, Solamente né? quien cuidó de él Criança foi a própria cuando fue mãe. un E a mãe niño dele fue aún su que propia inclusive, madre. né, toda Y a ella ciência, cultivó cultura, toda, aún él teniendo toda ciencia, cultura de los e los- também, estudió de los hebreos a respeito y de el lado Deus. de educación con E respecto a Dios. ele, assim que completou Y 40 así, anos, cuando ele completó achava 40 que años, podia él pensaba que él salvar o podía povo, salvar al né, pueblo debaixo da tirania debajo de la tiranía del faraón, da opressão dos de la egípcios. opresión de los E ele egipcios. foi fazer Y él fue justiça a com a hacer sua própria justicia mão, con su com as propia próprias mano mãos, e matou um y egípcio. mató a un E no egipcio. dia seguinte, quando Y el ele día foi siguiente, cuando él tentar fue a reconciliar intentar dois reconciliar hebreus, a los dos hebreos, ele percebeu él que a percibió notícia que de la que ele noticia matado um de que él había no matado a un dia anterior egipcio el já día tinha sido anterior espalhado. ya se E fue certamente distribuido, Faraó ya fue hablado y ya Faraón ya se sentía justiçar, né, para en forma de, Então ele fugiu de para o deserto midian, pasar justicia e ali sobre él. foi toda a história. Y ahí él fue, 40 anos, él huyó y por 40 años prácticamente na inutilidade, en la só inutilidad, no fue, apacentando, né, fue inútil básicamente, o rebanho apacentando el rebaño que seria seu sogro, que fue su suegro. E quando completou 80 anos, Y cuando él completó los 80 años, entonces él lo llamó está no capítulo 3 de Êxodo, en el capítulo 3 de Éxodo, versículo apacentava Moisés, versículo que o presentaba rebanho de Moisés, Jetro, seu el rebaño de sogro, Jetro, su sacerdote sogro, de Midian, sacerdote levando o Midian, rebanho para o y lado llevando el ocidental rebaño do al deserto, occidente chegou ao del monte de desierto, Deus, llegó al monte de a Dios, Horebe. a Orebi, Apareceu-lhe y o anjo do apareció a Senhor él el numa ángel del chama Señor de en una fogo, llama de no fuego meio de uma en medio sarça. de una zarza. Olha que Moisés Mire ele olhou e estranhou como alguma Moisés, coisa. a él Moisés vio olhou, eis que a sarça y él ardia vio no que la fogo, zarza e a ardía sarça não se y la consumia. zarza no se consumía. Generalmente usted ve Fogo na floresta, fogo un fuego en la flores, en la flor en Brasil, por ejemplo, y ese fuego se arrastra y se lleva de capim seco, né? y, Pegando y, fogo, y hay como e consome rapidamente. Mas una aquela chama de fogo não una consumia secadura, pero esa a llama sarça. no consumía la zarza. Y él encontró eso extraño y él se fue y se aproximó. Ahí versículo 3 dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué? ¿Por qué la zarza no se quemía? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Entonces Moisés, el encuentro que él tuvo con Dios fue una señal de la zarza, una llama de fuego que estaba en llama de fuego, pero no se consumía, hermano.
esta señal constituye una señal principal para alguien que quiere servir a Dios. Constituye la línea de economía de Dios, que es: Dios quiere hacer su obra por medio del hombre, usando el hombre como canal, como soporte, pero Él no usa el hombre como el elemento para hacer la obra, sin el combustible para hacer la obra, sino que el poder es de Dios. Por eso que Romano dice, tenemos un vaso de barro para que la obra sea de Dios, no del hombre. El hombre es solamente un vaso para que Dios pueda hacer su obra a través de su poder. Entonces, este concepto de nosotros recibir al Señor, tenemos que tener, porque después de algún tiempo el Señor nos usa. Tenemos algún éxito en la obra después. Esa zarza piensa que puede hacer alguna cosa. Piensa que el fruto, el éxito, es vivir, es porque habilidosa, elocuente. Hermanos, eso casi es una buena parcela de los con quien el Señor usa, cae en eso, y que el Señor nos guarde y que nos use. Entonces, cuando Dios envió a Moisés para hablar con el pueblo y con Faraón, Moisés quiso rechazar y dijo, ahora, cuando yo tenía 40 años de edad, yo tenía mucha autoconfianza, pero ahora a los 80 años, hace 40 años sin hablar todos los días al frente del rebaño, ¿verdad? La conversa de él era meh, ¿verdad? Perdió la elocuencia, ¿verdad? La boca le quedó pesada, la lengua estaba pesada. Entonces el capítulo 4 de Éxodo, versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, antes ni desde que, realmente hasta los 40 años él fue así, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo, al sordo y al que ve, el ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. A él dijo, ay Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Ahí el Señor se enojó. El Señor se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita? ¿Y que él habla bien? Aquí ya usted comienza a entender la característica de Aarón. Aarón, él fue elocuente, hablaba bien. Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Versículo 15. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. El versículo 16. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para mí en lugar de voz. Y él te será por boca, y tú serás para él en lugar de Dios. No es una forma de decir muy diferente. Usted va a ser Dios para Aarón, y Aarón va a ser boca por usted. Entonces, la persona que Dios envía, que Dios habla por medio de esa persona representa el propio Dios para las personas. Voy a confirmar aquí con el capítulo 7 de Éxodo. Al final del capítulo 6, de nuevo, respondió Jesús, yo no sé hablar bien, dijo Moisés, ¿cómo me oirá Faraón? En otras palabras, Moisés tenía esa preocupación, yo no soy nada, yo no sé hablar, yo no soy elocuente. Entonces el Señor dijo Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Entonces cuando Dios envía a alguien, él será como Dios. Cuando Dios envía a hablar con Faraón, es Dios hablando a Faraón. Y tú hablarás todo lo que yo te ordene, porque Moisés no tiene libertad de hablar lo que él quiere. Él habla todo lo que Dios debe.
Y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que te deje ir su tierra de los hijos de Israel. Entonces, en el comienzo, quiero dejar claro para que entiendan que un profeta de Dios, un hombre de Dios, él no tiene libertad de hablar lo que quiere. Él representa a Dios para las personas que Él envió. Entonces nosotros tenemos que recibir de esta persona. Generalmente esta palabra se siente incapaz. Generalmente esa persona siente una sensación de incapacidad. Pero Dios es quien habla, Dios es quien usa para hacer su obra. Amén. Enfrente de eso, quiero mostrar un poco la historia. La historia de 1 Corintios, que es la historia que el Señor va a mostrar. 1 Corintios, una secuencia de Biblia, viene después de Romanos. ¿Por qué? Porque los romanos dan una visión maravillosa sobre el Evangelio de Dios, lo que es la salvación del hombre, cómo Dios desea salvarnos y cuál es el medio para salvarnos. La salvación de Dios nos muestra desde el capítulo 1 de Romanos hasta el capítulo 8. Cuando llega al capítulo 8, es la salvación máxima del hombre, llegar a la santificación y glorificación. Y el proceso final de la glorificación termina esta era, porque la revelación de la gloria de los hijos de Dios va a liberar la creación del cautiverio de corrupción. Termina con esta era la vieja creación. Y entonces se introduce la nueva creación, la era del reino. Entonces el proceso de salvación descrito en el libro de Romanos es llevar del 1 al 8. El 8 termina. Y de 9, 10 y 11 habla un asunto muy importante que a pasar, que habla a los judíos, pero habla de un asunto sobre la elección de Dios, sobre lo que Dios escogió. Y eso es muy importante también. Muchos son llamados, pocos los escogidos. Muchos son llamados. Y todos los que fueron salvos, creyeron en el Señor, fueron llamados para salvación. Ya quien fue llamado, quien creó en Jesús, ya ganó la salvación entera. Ahora, pocos son escogidos. Los escogidos son escogidos ¿para qué? Para ganar el galardón. Amén. Son escogidos para ser vencedores, para luchar por su reino, luchar por su propósito, hacer su voluntad. Entonces, esos son los escogidos. Entonces es importante. Pablo está desesperado para que los judíos, que son tan celosos por la ley, tan celosos por su padre, que están perdiendo el galardón, porque tuvieron una oportunidad de reinar con el Señor, pero Él quería de alguna forma, por medio de ese desespero, que llame a algunos para poder ser parte del reino de Dios. Entonces, cuando llega el capítulo 12, Romanos el 16, muestra que el medio para alcanzar la salvación completa en la santificación y glorificación es la vida iglesia. Sin la vida iglesia, ninguno de nosotros madurece, ninguno de nosotros crece. Entonces, esta idea de que un hombre habla, no, yo no necesito de la iglesia. Yo solito en casa leo la Biblia. Si usted ha escuchado a alguno de eso hablar, un hermano, yo soy de iglesia, yo puedo leer la Biblia, yo puedo orar, yo puedo orar de mañana, de madrugada. Yo voy a ser un vencedor, hermano. Nunca alguien así va a ser un vencedor, porque necesita de la vida de la iglesia. Cuando usted solito se encuentra muy espiritual, cuando hay una situación donde tiene que servir con un hermano y usted percibe cuánto tenemos problemas cuando servimos juntos. Y esos problemas no son solamente del otro, el problema son suyos también. Usted tiene problemas también. Entonces muestra la deficiencia de uno. Sobre uno se encuentra espiritual, pero después se ve en una condición real que uno no es tan espiritual como uno se encontraba. Entonces ahí necesitan los hermanos percibir juntos, tomar la cruz, ser edificados, crecer, madurar. Entonces ahí somos un cuerpo colectivo. La vida del cuerpo nos enseña
que somos solamente un miembro del cuerpo de Cristo. Somos interdependientes, no somos una persona independiente del otro, no. Si los otros crecen, yo crezco también. Si no crecen los hermanos, yo tampoco crezco. Entonces, es así como se forma el vencedor colectivo. Entonces, es el libro de Romanos. Ahí entra 1 Corintios. Cuando entra en 1 Corintios, usted ve muchos problemas. Ve la vida iglesia llena de problemas. Problemas de división, problemas de preferencia. Yo prefiero este siervo de Dios, yo prefiero este siervo de Dios. Problemas de fornicación, que quiere decir que la moralidad cayó mucho en la iglesia en Corintios. Y vino el problema. Él llevó el tribunal humano. Mi problema con Amir, Amir reclama que yo no le pago y que yo digo que ya pagué de otra forma, no sé qué. Y en vez de nosotros acordar con algo, llevarlo a la iglesia para intentar resolver, nosotros llevamos un tribunal humano. Entonces, así eran los corintios. Y después tenían problemas de prostitución, porque Corintio era una ciudad moralmente muy baja por causa de la diosa. Como é que chama? Não, não. Oh, meu Deus. Que é a deusa do amor, Afrodite. Afrodita. No templo, né? Eles tinham um grande En ese tiempo tenía un templo grande a deusa Afrodite. para la diosa Afrodita y se a practicaba sacerdotisa la sacerdocia. No final da tarde, Y al final de la tarde ella bajaba a la ciudad para vender los cuerpos. Entonces, así moralmente era muy baja la ciudad de Corintio. Entonces la iglesia sufrió la influencia de esa prostitución. Entonces Pablo habla de la seriedad de esa prostitución y después habla de los problemas y sugerencias de la iglesia, y él respondía a las preguntas sobre casamiento, que realmente es un asunto muy complejo, muy difícil en sí. Entonces solamente vivir en el espíritu, solamente viviendo en el cuerpo, usted consigue vivir una vida buena de casamiento. Entonces ahí viene el problema de partir del pan, la mesa del Señor. Unos se embriagaban y el vino era tomándole las copas, ¿verdad? Y después, un asunto muy serio, fueron los dones espirituales que pasaban exageradamente, hablaban en lengua, y eso confundía y no edificaba, porque la iglesia quedaba parada, solo practicaba hablar en lengua. Y Pablo decía, yo prefiero hablar 5 palabras de edificación en vez de 1000 palabras en lengua. Entonces, él habló todo eso. Pero lo que quiero llamar la atención, hermano, es que si nosotros nos enfocamos solamente en esos problemas, vamos a perder el enfoque principal. ¿Cuál es el enfoque principal? Son los problemas de los corintios. No son apenas como un bombero que va a apagar el incendio y todas esas cosas que yo acabé de hablar, no. Pablo fue apagando incendio, pero dentro de él sabía cuál era el problema. El problema principal, pero él no tuvo la libertad de hablar claramente en el 1 Corintios, en primera carta a Corintios. Eso es algo que quiero mostrar, conectar con usted entre 1 y 2 Corintios. Él estaba siendo muy melindroso porque apareció otro personaje en medio de la historia, que era Apolo. Apolo apareció en Efesios, y era muy poderosa con la escritura, era un hombre elocuente y convencía a los judíos de que Cristo, y que Jesús era el Mesías, era el Cristo, y esa forma poderosa en su hablar, esa forma elocuente de hablar, hermano, es exactamente la cultura de los griegos, porque la cultura de los griegos era, no sé si saben mucho, yo he hablado de esto en varios mensajes, de que las ciudades griegas son independientes una de la otra. Cada ciudad griega era un país, básicamente.
Entonces las ciudades es llamada ciudad-estado. Entonces en griego es polis, es una ciudad-estado. Por ejemplo, Atenas era una ciudad-estado, Corintio era otra ciudad-estado. Entonces cada ciudad era independiente a un país. Pero lo bueno, lo que se desenvolvió en la cultura griega, es que hablaban la misma lengua y tenían la misma cultura, misma religión politeísta. Entonces, la cultura occidental sobre la cual nosotros vivimos hoy, comenzó en Grecia. Claro, hay cosas más antiguas, por ejemplo, pero la democracia en Grecia, que hasta el día de hoy tenemos parlamentos de discusión de ideas, de opinión, y la mayoría hace votación y la mayoría es la que vence. Entonces, todo eso viene de Grecia. Ahí comenzó a practicar la democracia. Entonces, para que se practique la democracia, tiene que haber libertad de expresión, ¿verdad? ¿Y qué es la libertad de expresión? Cada uno tiene que hablar, decir lo que quiere, decir su opinión, hablar su opinión. Entonces, cada ciudad griega, polis, tenía que haber un lugar para eso. Ese lugar se llama Ágora, que nuestra Biblia es traducida como plaza. Y ese lugar llamado Ágora es un centro cívico porque ahí se podía practicar la ciudadanía y yo tenía derecho, yo tengo voz, yo puedo hablar, hermano, no hermano, sino ciudadano, yo no concuerdo con respecto a lo que se te hace, bla, bla, bla. Entonces todos tenían derecho a la voz. Entonces cada uno daba su opinión y era en ese lugar, en esa ágora. Y ahí fue cuando surgió también los pensadores, los filósofos, varios filósofos, hasta llegó en Sócrates. Y ahí apareció, tenemos que pensar, ¿por qué la naturaleza es así? Yo creo que es así. Y comenzaron a venir esa filosofía por causa de ese lugar ágora y todo el mundo hablaba. Entonces, no solamente trataban de asuntos políticos, pero también filosóficos también. Porque los griegos querían mucho saber el origen del hombre. Querían saber el origen de los desastres naturales, el origen de las cosas naturales. Ellos no entendían. Entonces ahí los filósofos, los pensadores explicaban. Entonces ellos desenvolvieron mucho, ¿sí?, la arte de convencimiento, la arte de hablar bien, la arte de la elocuencia. Todo eso, la palabra logos, nosotros entendíamos por logos. Logos ya venía, se me olvida por lo griego. Logos, muchas cosas lógicas de hablar bien. Entonces, eso es propio de la cultura griega. Entonces, cuando llegó Apolo, con ese mismo perfil de los griegos, él ya llevó muchos. Así funciona la cosa, ¿verdad? Entonces, de repente, Pablo vino en nuestro medio a hablar sobre un tal Cristo resucitado, crucificado, y que por su grande nos redimió, sangre nos redimió. Pero ahora llega este Apolo, y ese Apolo, esta es elocuencia. Ese es de nuestro equipo. Entonces algunos comenzaron a seguirlo en detrimento de Pablo. Siempre así, cuando tiene una preferencia, usted siempre desvaloriza a alguien. Por ejemplo, si usted ¿verdad? Digamos que alguien es corintiano, del equipo de fútbol, corintiano, y después quiere. Entonces todo es por su gloria, ¿verdad? Ni siquiera es la persona con quien usted exalta, es usted. Su preferencia prevalece. Entonces el Señor, entonces ahí aconteció eso. Entonces Pablo, él no tenía libertad de hablar exactamente cuál era el problema principal, porque Apolo todavía estaba en esa región. Él no quería perder a Apolo, él no quería ofender a Apolo. Entonces Apolo tal vez no tuvo ninguna culpa, pero Pablo no tenía intención de hablar nada de eso, pero la falta de conocimiento de la lideranza de la obra provocó todo eso.
Entonces no nova, sé si tá? me entienden era en este o momento, problema pero ese era el problema principal da igreja de la em iglesia en Corintio. Quando Paulo é Cuando quem Pablo gerou a es eles pelo evangelho, quien los engendró por veio medio del outro Evangelio, personagem y vino e otra ocupou. persona. Então, em vez de Entonces, ouvir en uma vez palavra de tener una profética e palabra seguir a palavra profética y seguir la palabra agora tem profética, duas ahora palavras, tienen dos palabras né? E começa a y colocar no comienza mesmo a colocar nível. el mismo Então, nivel. Paulo, ele Entonces mesmo Pablo, colocou él no mesmo mismo, nível colocó para el mismo nivel para no ofender a Apolo. Apolo. Ele fala assim, Él quem dice, é Paulo? ¿quién es Pablo? ¿Quién es Porventura, Apolo? Paulo foi crucificado ¿Fue por vós, acaso né? Pablo Você fue lembra o crucificado por começo vosotros? ¿Usted se acuerda del de comienzo de 1 E Corintios? depois ele fala Entonces assim, después Paulo Pablo plantou plantó y Apolo regó, pero el crescimento crecimiento viene de Dios. Entonces él coloca el mismo nivel. Solamente que voy a decir una cosa, que el agricultor sabe, plantar es mucho más difícil que regar. Es verdad. No sé si usted alguno, alguien tuvo una hacienda, Como é que fala? Como é que chama? Fazenda no estado de Itaia, en el estado de Italia, uma fazenda crua, né? una crude, Como chama? Uma fazenda. Isso. Uma fazenda, vamos assim, sem trabalhar. una hacienda sin un campo, una hacienda, un campo sin trabajar, una tierra bruta. Exige, você sabe. Usted sabe, exige mucha inversión Para tornar para poder agricultar, agriculturável. para tornarla y agriculturable. Desmatar, Entonces você tiene precisa que queimar quitar, aquilo ali, né? quitar Você las precisa plantas que arar, están você ahí, tiene que precisa, quemar eso que tomar, está você ahí, precisa tiene que irrigar, equilibrar, você precisa calcarear, tiene que muitas vezes precisa calcarear, muchas a veces acidez, acertar la a acidez también por E causa de la você precisa acidez, adubar, y también se tiene que faltar adubo, né, tal. el- E aí el- é que você planta. la Então, pra tierra. plantar, Entonces después para plantar, tem entonces muito para mais plantar trabalho. tiene mucho más trabajo. Água, né? Regar, de tomar agua. Shh. A- Entonces, quem quien planta planta hace todo el trabajo. Então, mesmo assim, Entonces, colocou aún no mesmo así nível. colocó el mismo Eu nivel. plantei, Yo Apolo planté, regou, Apolo o regó, crescimento el crecimiento viene de Dios. Aí depois ele Ahí fala después assim, él dice, como yo, prudente consultor, como eu prudente lancei consultor, o firme fundamento yo que é lancé Cristo. el firme fundamento que es Cristo. Como edifica. Ahora todo Se veja edifica cómo com edifica. ouro, prata, Si edifica pedras con preciosas, oro, plata, piedra ou preciosa com o madeira fermentada. con Então, madera, Paulo querendo heno y dizer assim, hojarasca. Entonces, em outras palavras, o en otras Apolo, palabras, Apolo, toma cuidado que você está toma edificando cuidado lo que porque usted está o edificando, fundamento que eu coloquei. el fundamento que yo Você coloqué. pode fazer uma Usted coisa puede com hacer una cosa con mucha elocuência, elocuencia, mucha sabiduría humana, muito volume, mucho volumen, mas quando vem a prova de pero cuando fogo, viene la queima prueba a tudo. fuego va a quemar todo. Então, Entonces, es eu preferible trabalhar yo trabajar un poco más lentamente, Cristo crucificado, ayudar al hermano a crecer en vida lentamente, pero para las personas es un trabajar en esa línea. Entonces ustedes perciben de que es muy, aún así melindroso, sigue siendo, colocando el mismo nivel, pero cuando llega en el capítulo 4, él ya no aguanta. Capítulo 4, 1 Corintios dice, ustedes pueden tener muchos maestros, preceptores, instructores de crianza. Eso es lo que significa. Entonces, antiguamente las familias ricas tenían empleados que realmente eran esclavos. Entonces voy a usar más empleados. Entonces, empleados, los más de confianza, los que eran más de confianza y los más cultos, ellos entregaban la educación de los hijos a esos doctores o instructores de crianza. Preceptores se llaman. Entonces existen millares de preceptores, pero pocos padres. Cada uno solamente tiene un padre al final. Cada uno de nosotros tenemos un padre. Entonces el padre es padre. Es su padre. Usted nunca lo va a comparar con otro, porque su padre es su padre. Entonces los corintios tenían un solo padre. ¿Por qué vas a comparar con Apolo? Él es padre. Entonces, Pablo comenzó a mostrar el problema, solamente que aún no tenía la intrepidez para eso. Entonces, cuando llegó al capítulo 9, el 1 Corintios, podemos hasta echarle un vistazo. Capítulo 9, versículo 1. Pablo aquí comienza más claramente. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús de nuestro Señor. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor?
Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Versículo 2. Versículo 2. Ahora, ¿quién le dio fuerte? Ustedes fueron generados por mí, y para ustedes yo soy apóstol. Para otros no soy apóstol, pero para ustedes yo soy apóstol. Entonces ahí solamente que si usted percibe, fue tratado de otro asunto y termina el libro y quedó ese punto pendiente todavía. Y eso lo escribió en Efesios. Entonces, cuando él viajó para Troas, esa primera carta ya había salido. Entonces él quería esperar la respuesta, la reacción de los corintios, ellos a recibir esta carta por Tito. Y ahí fue cuando él subió a Troas y esperando que se encuentre con él en Troas. Y ahí él abrió una puerta abierta para predicar el Evangelio. Él no tuvo tranquilidad porque no se encontró con Tito. Entonces ahí él atravesó el mar Egeo y fue para Macedonia. Y en Macedonia se encontró con Tito, encontró su alegre, su corazón fue recreado, fue tranquilizado y fue bueno, pero quedó un asunto pendiente, y ese asunto de la lideranza de la obra. Apolo, él tal vez no tuvo ninguna intención errada, pero él erró por no conocer que existe una liderazgo. Así como Dios le dio liderazgo a Moisés, por eso es que hablamos de eso al comienzo. Él dio liderazgo a Moisés. Y las personas no reconocer que todo lo que Moisés está hablando es Dios que está hablando. Wow. Volvamos. Números capítulo 12. Números capítulo 12. Ahí ellos Miriam y Aarón vieron un defecto en Moisés. Cuando Dios usa a alguien en el liderazgo, y alguien tiene un problema en el corazón de insubordinación, él no logra someterse. Entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Este es el versículo 1 del capítulo 12 de Números. Entonces aquí tienen que tomar una mujer hebrea, ¿verdad? Solamente que ahí lo que ellos exteriorizaron era en otro asunto y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿Será que Dios habla solamente por medio de Moisés? ¿No ha hablado también por nosotros? Quiere decir, si el Señor habló por medio de Aarón o por medio de Miriam, era siempre por medio de Moisés que pasó para ellos. Dios nunca pasa directamente para Aarón o para Miriam, pero siempre por medio de Moisés. Entonces Dios es muy claro con relación a esa línea de lideranza, de autoridad. Entonces, ellos tuvieron un problema. Moisés, ¿sería que solamente que usted es el profeta? ¿Y por qué nosotros tenemos que siempre oírle a usted? ¿Él acaso no usa a Aarón, a Miriam? Entonces el Señor escuchó. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Versículo 3. Entonces Moisés no discutía la posición, no competía con nadie con respecto a la lideranza, pero Dios es quien lo constituyó. Bueno, ya usted sabe la historia, ¿no? Versículo 6. Y les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Versículo 7. Versículo 8. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Ver la apariencia de Jehová. A ver la apariencia de Jehová. Él no puede ver la cara del Señor, pero él ve la apariencia del Señor. Wow. 8. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés?
Entonces la ira de Jehová se descendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón, a Miriam, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Esto para mostrar cómo para Dios es importante la lideranza en la obra de su economía. Muy importante. Después vamos a ver Deuteronomio 18. Versículo 15. Deuteronomio 18. O Senhor teu Deus te suscitará profeta do meio de ti, El Señor, e teus irmãos semelhante profeta de medio de ti y de tus hermanos como yo, te levantaré, Jehová, é Moisés falando. tu Dios, a él oiréis. Jesus, na verdade, Entonces Jesús realmente, Moisés, em tipologia, era en tipología muy Jesús, solamente que Jesús es superior. aí no versículo Entonces, en el versículo aí o 18, Senhor falando, el Señor habla: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, em cuja y boca pondré porei mis as palabras en minhas su boca, palavras, y él les hablará ele todo lo que yo, lhes falará todo lo que yo le mandare. Então, Entonces, seria Jesús sería el profeta. esse profeta, Ese profeta, né, Deus porá Dios sua pondrá boca su as boca palavras, en e ele então las falará palabras tudo que Deus y hablará ordenar. todo lo que Dios ordene. Profeta não tem liberdade Entonces, de el profeta falar no o que tiene quiser. libertad de hablar. E todo aquele que Todo não aquello ouvir que as minhas no palavras, oyera as mis minhas palavras palabras por meio da boca por dele, medio de la boca de él, que ele fala em que meu él nome, hablará en mi nombre, disso lhe pedirei contas. le pediré cuentas. Quem não reconhece a liderança, Versículo não 19. ouve a palavra Si alguien profética, não en obedece la lideranza no oye la tem que palabra se dar profética, conta com Deus. tiene que dar cuenta con Dios, no es con esa persona. Porém, o profeta Versículo que 19. presumir e falar Mas uma al cualquiera palavra que no oyere mis palabras, que le hablaré en mi nombre, não yo le mandei pediré falar, cuenta. ou 20. que falar em El nome profeta de que outro tuviera Deus, presunción de esse hablar profeta palabra en mi nombre, Então, a quien yo no le haya mandado hablar y le hablaré en você nombre de fala, dioses Deus ajenos, está falando tal por meio profeta de mim, morirá. e Deus não falou, Entonces, si yo hablo, si alguien habla algo então, y Dios no habló eso, ese profeta iba a ser muerto. Entonces, es una muerte espiritual. Si usted, por ejemplo, se coloca en esa posición e as pessoas y las personas están oyendo a usted como un hijo de Dios, pero está hablando algo suyo, no es de Dios. é uma morte espiritual. Es una muerte espiritual. Inmediatamente Dios tira eso, saca eso de usted, retira eso de usted. Entonces yo pido, necesito que nadie me vigile. Si yo piso en la pelota, por ejemplo, simplemente el Señor retira la unción. ¿Quién es profeta? Sabe de eso. El momento que el Señor retira la unción ya no sirve para nada. ¿Para qué sirve un profeta sin unción? El Señor es quien usa, el Señor es quien habla. Entonces, nosotros necesitamos establecer esta posición. Necesitamos hablar con temor y temblor. Cuidar en su corazón. Hoy hablamos eso hoy día. Tenemos que cuidar nuestro corazón de las impurezas para que el Señor continúe fluyendo a su unción, su presencia, la nube pueda continuar sobre la tienda de la congregación. Sobre el 21. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra de Jehová no hablado? Si el profeta hablará en el nombre de Jehová y no se cumpliere lo que yo digo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción le habló a tal profeta, no tengas temor de él. Mire qué serio, ¿verdad? Entonces, si hablamos algo que Dios no habló, la palabra no se cumple. Entonces, gracias al Señor, el Señor ha tenido tanta misericordia del Señor, que hermano Dong, durante todo el ministerio de él, la palabra que él hablaba, muchos dudaban, muchos tomaban, pero la palabra que el Señor usaba para hermano Dong se cumplía, ¿verdad? Eso confirmando que él era el canal que Dios envió. Y ahora, hermano Dong estableció un buen fundamento. Y partió con el Señor y llegó la hora de descansar. Y no ha faltado en estos 2 años, no ha faltado la palabra profética en nuestro medio.
¿Y por qué las iglesias están tan alegres hoy? Nosotros no sufrimos, no sufrimos una discontinuidad ministerial porque algunos ya estaban especulando que el hermano Don iba a partir y íbamos a quedar, va a ser un caos. Vamos a estar peleando entre nosotros y gracias al Señor todo fue muy pacífico. Por el contrario, las cosas han sido progresando, han ido avanzando. ¿Y qué es eso? Es el Señor mostrando que Él continúa teniendo una palabra profética en nuestro medio y la palabra profética se confirma y se confirmó y las cosas van avanzando. Entonces anoche yo hablé sobre el Expo Libro, solamente dando un ejemplo, y hablé sobre el colportaje dinámico, dando otro ejemplo de cómo la palabra se cumple y de una forma milagrosa. Esa cosa de colportaje dinámica está. Parece una locura. Colportaje. Yo voy a confesar por usted, cuando hablen colportaje, algunos hermanos ya tienen son adversos a eso, colportaje por colportaje. En la verdad, el Señor ha tenido un camino por medio del colportaje dinámico. No es solamente colportaje en sí, pero está enseñándonos en la iglesia cómo, nosotros como miembros de la iglesia, cómo contactar a personas. ¿Verdad, Suárez? No es solamente en relación a los libros, pero las personas están encontrando a Dios, un colportor, haciendo ese trabajo, saliendo a orar con las personas. Él está haciendo, cuando Él está en el Espíritu, Él está haciendo como Dios para esa persona. Así como Moisés era Dios para Faraón, Moisés era Dios para Aarón. Dios está haciendo como colportor, como Dios, para aquella persona lo que necesitaba. Una oración. Entonces nosotros entendemos que no es solamente, sino para todos los hermanos de la iglesia. Esta es la lección que tenemos que tomar. ¿Verdad, hermano Washington? Usted, aún no siendo colportor, usted puede hacer ese trabajo. Dios quiere que hagamos ese trabajo. Entonces, salir por aquí, contactar a las personas. Y ciertamente la persona desesperada, por fuera también. Piensa que no necesita. Jesús, no, yo no necesito. Esa otra persona necesita, pero realmente necesita. Entonces, Dios, usando a su iglesia, llevan a quedar nuestras caras afuera. Entonces, estamos bien dentro de casa. Estamos bien con el servicio de la iglesia, cuidándonos mutuamente, pero para afuera aún somos muy débiles. Estamos a falta. Entonces necesitamos contactar a personas. Ahora, por medio del comportaje dinámico, el Señor está dándonos este camino. Toda la iglesia. Y esto realmente vamos a influenciar el mundo. Amén. Yo me pregunto, cuanto más se aproxima a los finales del tiempo, las ideologías extrañas van influenciando nuestra sociedad, nuestros nietos, el hermano de la iglesia también está cambiando su pensamiento, la cabeza. ¿Cómo vamos a influenciar el mundo si aún somos influenciados por el mundo? Pero ahora encontramos un camino, amén. Esta forma de cada uno poder orar por las personas, llevar Dios a las personas, vamos a influenciar al mundo. La persona con este mundo lleno de ideología, que piensa que sabe, que ni los filósofos griegos pensaban que tenía sabiduría humana, pero la vida continúa. La vida continuaba llevando a las personas a ese desespero. Entonces, hermanos, nosotros somos la solución. Vamos a llevar ese Dios para la persona. Amén. Amén. Entonces, volviendo. Pablo fue levantado por Dios desde Hechos capítulo 13. Tal vez voy a dar una pincelada de eso. Por eso será un asunto para hablar en la próxima conferencia en septiembre. Voy a dar una palabra. El ministerio del Nuevo Testamento, el ministerio de Dios, Nuevo Testamento, comenzó en Hechos 2,
comenzó en el día del Pentecostés. Me refiero a la parte de iglesia. No estoy refiriéndome a la parte del Señor Jesús. Él fue el primer profeta enviado por Dios que inició y después cuando Él generó la iglesia por medio del Pentecostés, el Espíritu Santo, y comenzó la iglesia. Entonces, Hechos capítulo 2. Entonces, ahí comenzó una línea de apostolado, la línea del ministerio para hacer lo que Dios quiere hacer. Entonces, Jerusalén, ahí fue donde se generó esta línea de obra. ¿Y quién era? ¿Quién estaba en esa lideranza de la obra? Eran los 11 apóstoles. Judas fue muerto y quedaron 11. Entonces, y agregaron a Matías. ¿Dónde está Matías? Aquí está. Amén. Fue agregado Matías a los 12 apóstoles. Y los 12 apóstoles eran de la lideranza de esa obra. Y si usted presta atención y relee eso, ve que la lideranza en ese tiempo, Pedro, él salía ¿con quién? Frecuentemente con Juan. Ahí no habla de Santiago ni de Andrés. Ahí habla Pedro y Juan. Pedro y Juan. Pedro y Juan salían para el templo y curó a esa persona. Oro y plata no tengo, pero lo que tengo, usted sabe esa historia. Y por causa de esa cura, de esa sanidad, ellos fueron perseguidos, tremendamente perseguidos. Y preguntaron, ustedes, ¿en nombre de quién ustedes están haciendo este trabajo? Entonces dijeron, en nombre de Jesús lo hacemos. Y los arrestaron por una noche, usted sabe. El día siguiente los soltaron porque vieron que el pueblo creó que era un milagro, el pueblo de Dios, solamente es Dios quien lo hace. Entonces los soltaron. Solamente que dijeron, ustedes nunca más pueden hablar eso, en nombre de Jesús ya no pueden hablar. Ahí ellos no prestaron atención a eso y ellos avanzaron. Y aún con persecución, Pedro y Juan no tenían miedo. Ellos estaban en la lideranza de la obra. Por eso Pedro en ese momento, igualito a Pablo, después del capítulo 13, Pablo era osado, él hablaba, no le importaba la oposición. Él fue apedrado, casi muerto. Pablo era así, no tenía miedo de morir, y Pedro también era así. Lo que quiero mostrar es que la lideranza de Pedro era así, porque Pedro era el líder del inicio de la obra, y Juan iba a terminar esa obra. Es Pedro y Juan. Entonces, ¿qué aconteció? Entonces, después de eso, de nuevo, los arrestaron, quedaron un tiempo en la prisión y Dios los sacó de la prisión. Entonces, y sufrieron persecución tras persecución, y nunca eso apagó a Pedro de esa obra, de ese hablar, no importando la oposición, él tenía que hablar de esa verdad. Hasta que cuando se levantaron esos 7 diáconos y la iglesia se fortaleció en el servicio de los diáconos, se tornó realmente una iglesia modelo de presbíteros y diáconos y apóstoles. Entonces esa situación, la iglesia tomó forma y Esteban fue perseguido y hablo de ese discurso del capítulo 7, esa palabra, y después fue muerto, apedrado, muerto, y el capítulo 8 comienza la gran persecución. Esa gran persecución, ese relato en Hechos capítulo 8 es muy breve, no imaginan que esa es la gran persecución. Ustedes ya hablaron, oyeron, por ejemplo, cuando fui a Irak, yo intenté predicar el evangelio a un árabe, a un musulmano. Y él dijo, no quiero ni oír. ¿Por qué? Porque mi negocio es Malmer, Mohammed, no es él. A él nosotros oímos, tenemos nuestra Biblia, el Corán, y para mí eso no
sou proibido de ouvir essa yo estoy prohibido a oír eso. ¿Por qué? Porque si un árabe musulmano convertido es a convertido a não Jesús, sei se você sabe o que no sé si usted acontece sabe com lo que ele. acontece con eso. Socialmente, Socialmente es seria, como é que fala? Excluído. sería excluido. Excluído. Se ele tinha algum emprego, Si él ninguém tenía mais emprega un ele. trabajo, nadie más lo va E nem na a comunidade emplear. onde ele vive, Y aún en la comunidad donde él vive, él va a ser expulsado. Y su familia quando não, también lo o pai o expulsa. mata. É assim, Y el padre hasta lo puede Então, matar. assim, Entonces, muçulmano un crê em musulmán que Jesus cree en Jesús recebe uma oposição recibe que una você não oposición que usted imagina. no Agora, imagina. judeu Ahora un não é judío menos radical, no es não. menos radical tampoco. judeu, quando Un judío, cuando un crê em judío Jesus cree en desse Jesús jeito, de era esa forma, excluído socialmente, también era era também excluido excluído da socialmente família. de la Então, familia, houve, socialmente, inclusive, familia. morte Entonces, aún física había naquela muertes físicas en esa perseguição, que não foi persecución descrito aqui. que no É o fue que mostra. escrito aquí. Então, o trauma Entonces, de ese trauma Atos 8 foi de muito grande. Hechos 8 fue muy Vocês não grande. imaginam como o Ustedes no trauma se foi grande. imaginan el Então, trauma que nessa era. hora, Y en ese momento surgió uma tendência una dentro tendencia da igreja dentro de la iglesia en Jerusalén de dizer, de decir, ¿para esse qué radicalismo ese todo? radicalismo todo? Vocês estão entendendo? Apóstolo Pedro, você Apóstolo está nos Pedro, liderando para usted nos está caminho llevando perigoso. a un camino peligroso. Todos nós vamos acabar Todos morrendo vamos aqui, a nós vamos acabar ser- muriendo nós aquí, vamos ser excluidos. trocados, não temos mais lugar No aqui tenemos más socialmente, lugar aquí e nós vamos ser socialmente perseguidos y vamos a até ser a morte. perseguidos y hasta muertos. Você, Pedro, está nos Usted, levando Pedro, a nos esse está caminho. llevando a Aí este começou a ganhar camino força y comenzó a uma ganar ala dentro fuerza. da igreja. Essa ala, Una você ala. começou a ver a cara dessa ala Usted quando comienza a Pedro, ver no eso. capítulo 10, Y en Pedro, capítulo 10 de Hechos, él ya fue llevado el Espíritu a la casa de Cornelio. Y ahí le predicó el Evangelio a los gentiles. Y los gentiles recibieron el Espíritu Santo. No sé si usted recuerda de eso. Y cuando Pedro volvió, tan contento que el Señor también lo usó a él, primeramente descendió, habían animales inmundos, y Pedro dijo, no voy a comer de eso. Nunca va a entrar en mi boca eso, esa cosa impura. Ahí, ¿cuándo? Él rechazó. Por 3 veces eso muestra. Hasta Pedro tenía ese concepto fuerte. Por eso que Pedro tuvo que usar Pablo. Porque Pedro no tenía mucho camino por medio de los gentiles. Entonces, Pedro vio, presenció que el Espíritu Santo lo usó a él, abrió el camino para el Evangelio para los gentiles. Entonces volvió a la casa, al Jerusalén después de Cornelio, y fue a qué? Él fue erguido, tuvo que enfrentar una oposición grande. Lea Hechos, Osda, discutieron. ¿Qué fue lo que te hizo Pedro? Usted entró a la casa de los gentiles y aún les predicó el Evangelio a ellos. ¿Pero qué es eso? Ahí Pedro tuvo que explicar del sueño, cómo el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Y si Dios los tomó, ¿quién soy yo? Ahí ellos se alegraron, pero tenían la tendencia a estar descontentos. Entonces, poco a poco, Santiago ya no era el Santiago apóstol del capítulo 12 de Hechos. Fue martirizado, fue muerto por Herodes. Fue muerto. Y Pedro también fue preso para ser muerto también. Él mató a Santiago y prendieron a Pedro para matarlo también, pero el Señor, un ángel de Dios, sacó a Pedro de esa prisión milagrosamente, sin los soldados despertar. Ahí fue a tocar a la puerta de María, que es la madre de Juan Marcos en Jerusalén, y ahí salió una estaba orando por Pedro, y vieron a Pedro y quedaron tan como extasiada, que se olvidó de abrir la puerta a Pedro y entró a ver la casa. Pedro está acá. Está loca, Pedro está aquí. Y cuando fueron a ver, realmente era Pedro que estaba ahí. Entonces Pedro habló rápidamente con ellos y se fueron para esconderse. Tenían que esconderse. Y ahí tuvieron que esconderse. Y ahí se fueron. Y después usted los va a ver.
que Dios ya estaba preparando a Saulo. Capítulo 9 el Señor ya había preparado. Fue la conversión de Saulo. Y en el capítulo 13, entonces Saulo, capítulo 12, Saulo fue llevado por Bernabé para vivir un año en la iglesia en Antioquía. En el capítulo 13 él fue separado para la obra. Les voy a decir, hermanos, ustedes pueden haber aprendido de otra forma, pero la línea que comenzó la obra en Jerusalén, en ese momento, estaba haciendo una transición para Antioquía. Siempre aprendemos. Hermano Watchman Nee, Wesley, tener dos líneas de obra, Jerusalén y Antioquía. Yo estoy diciendo a ustedes, la misma línea. No son dos líneas. Esa línea de Jerusalén no tuvo camino para proseguir. Porque en el momento en que usted mezcla el judaísmo, la economía de Dios, acabó. En el Antiguo Testamento acabó. Pablo nos dice así en Gálatas. Si yo Si aún yo predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido? ¿Por qué? Con Santiago en la lideranza de Jerusalén, la iglesia en Jerusalén ya no perseguía Jerusalén. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y Pablo sufrió persecución. Porque Pablo continuaba no predicando la circuncisión. Y los de Jerusalén predicaban la circuncisión, entonces adaptaron la economía de Dios en el Nuevo Testamento como Viejo Testamento, Antiguo Testamento, para convivir una cosa con otra. Y ahí Pablo dice, si fuera así, ¿habrá Cristo muerto en vano? ¿Así o no? Entonces, o es una cosa o es la otra. Entonces, cuando se fortaleció, la tendencia de Tiago desapareció. Cuando llegan a Hechos 21, Pablo en su tercer viaje fue a Jerusalén y no encontró más con ningún apóstol. Ahí estaba Santiago y los presbíteros. Cuando sale la lideranza, cuando sale el líder de la obra acaba. Aquí hay decenas de millares de judíos que aceptaron la fe, pero todos son celosos de la ley. Oye, pero si son celosos por la ley, no hubo un cambio. Entonces para mí ya no era la línea de Jerusalén. La línea de Jerusalén comenzó por el Espíritu Santo y después cambió para la línea en Antioquía. Y Antioquía tomó la lideranza, comenzó con Bernabé y Pablo, y el Espíritu Santo fue confirmando a Pablo. Y Pablo tomó la lideranza y todos los apóstoles, todo apóstol, cuando muere su ministerio. Entonces la línea de Pablo murió con Pablo. Cuando Pablo fue martirizado en el año 67, él fue muerto y su línea fue terminada, su ministerio. Pero ahí es lo que yo estoy hablando, esta última conferencia. Pablo, él preparó Efesios como centro de obra. Preparó Efesios, yo probé con Epafras. Fue uno de los obreros preparados en Efesios, en la escuela de Tirano. La escuela de Tirano por 2 años no fue solo por hablar, sino para hablar, pero estaban perfeccionando líderes, estaban perfeccionando obreros. Y Epafras era uno de esos obreros que levantó la iglesia en Colosenses. Pablo ni siquiera salía más, porque todo el día él tenía que hablar en la iglesia de Tirano, entonces él ya no hablaba más. Los que salían eran los preparados. Entonces, en el capítulo 1 de Colosenses, vemos a Epafras como su compañero fiel, y fue quien levantó la iglesia en Colosos. Ahí cuando llega a Colosenses 4, no solamente levantó la iglesia en Colosos, pero la iglesia en Laodicea,
levantó la iglesia en Herápolis. Y Herápolis, una ciudad famosa, turística, que tenía termas, agua caliente. Nosotros estuvimos en Grecia, Turquía y Asia Menor y fuimos a visitar esa iglesia, ese lugar, termas. Y agua caliente, esa agua caliente bajaba canalizada hasta la Odisea. Solamente que esa agua salía muy caliente y llegaba tibia a la Odisea. Ahora usted entiende la profecía sobre la iglesia en la Odisea, que no es ni caliente ni fría, pero eres tibia. Entonces, por tanto, te vomitaré de mi boca. Entonces, todo eso tiene historia. Entonces, ¿quién fue hasta Herápolis? ¿Quién fue hasta la Odisea? Levantar iglesia. Fue Epafras, porque Pablo no fue. Entonces fue un centro de obra que preparó Pablo para consolidar su obra, porque él tenía idea de ir a España y dejar esa obra consolidada. Y Dios no permitió. De ahí él fue a Corintios y fue a su tercer viaje y acabó, y él fue para Roma. Pero cuando Pablo falleció en el 67, Juan ya no tenía más función en Jerusalén. Ya no tenía más función. Y él, antes de la destrucción de Jerusalén por el príncipe Tito, en el año 70, dicen, o algunos historiadores dicen, que en el 69 salió de Jerusalén. ¿Y fue para dónde? Y fue para Éfeso. Porque Éfeso, con la muerte de Pablo en 67, usted sabe que un centro de obras, si pasa muchos años sin actividad, acaba muriendo. Entonces yo creo que fue 1 o 2 años después de que Juan asumió ese centro de obra y usó. Y eso el Señor ya nos venía hablando por mi hermano Don, que Juan usó toda la revelación de Pablo. Él no reinventó la rueda. Toda la palabra que Pablo trajo a las epístolas de Pablo, Juan usó. Solamente que le llevó de conocimiento a la vida. Porque la persona aún, mucho griego, los griegos son muy conocimiento, elocuencia, sabiduría. Entonces es muy difícil hacer esa conversión. Y Dios usó a Juan. Nosotros conocemos, nuestro conocimiento, que Juan quedó 20 años en la isla de Patmos. Realmente, algunos historiadores cuentan de que él quedó 4 años en Patmos. Entonces, la mayor parte de su tiempo, yo creo, que él quedó unos 20 años antes de la isla de Patmos en Efesios. Antes de escribir Apocalipsis, en 20 años, él estuvo ayudando a la iglesia de Asia Menor a entrar a la vida para el ministerio suyo, el ministerio de él. Y fue a la isla de Patmos, ¿para qué? Porque él no quiso postrarse al emperador Domiciano. El emperador Domiciano lo tiró en un tanque de agua ferviente. Y eso se cuenta en la historia. No sé si es verdad, pero por milagro él salió ileso. Lo tiraron con agua caliente y no salió pollo asado. Salió ileso. Y Domiciano no tenía que hacer y lo exilió para la isla de Patmos. Eso la historia cuenta, ¿verdad? Entonces quedó 4 años y después él volvió para Efesios de nuevo. Y en Efesios él escribió, según hermano Lee, las 3 cartas que fueron escritas después. Primera carta, segunda carta de Juan. Y el Evangelio de Juan tal vez fue escrito un poco antes. Entonces no sé. Entonces, pero de cualquier forma, Juan quedó más años. Cuando salió de exilio, quedó más años en Efesios. Y durante todo ese tiempo, él trabajó llevando a los hermanos que estaban entrenados por Pablo, perfeccionados por Pablo, pero aún tenían cultura griega, mucho conocimiento. Y poco a poco fueron llevando a la vida, fueron llevados a la vida. Amén. Y el ministerio de Juan es el único que no termine con la muerte del apóstol. Por causa de Juan 21, Jesús dice, si yo quiero que él permanezca hasta que yo vuelva, ¿qué te importa? En cuanto a tú, sígueme. Pero
Juan explica, pero no dice que Juan iba a morir, ¿verdad? Todos piensan que Juan no iba a morir, eso es leyenda, ¿verdad? Yo voy a morir, pero sí, realmente, nuestra interpretación del hermano Don fue que el ministerio del hermano Don, de Juan, permanecería hasta la vuelta del Señor. Entonces, este ministerio de Juan, que nosotros estamos, realmente el ministerio donde estamos, comenzó con Pedro. Nuestro ministerio comenzó con Pedro. Pasó por Pedro, Pablo. De Pablo pasó para Juan. Y Juan no muere, pero el ministerio no termina. Y nosotros estamos en el ministerio de Juan. Aleluya. Solamente que el enfoque son las revelaciones de Pablo. Entonces, nosotros tenemos que mirar las epístolas de Pablo ahora con la óptica de Juan. ¿Por qué el Señor nos está bendiciendo hoy con esta revelación? Y no son teóricas, las revelaciones son prácticas. Estas revelaciones prácticas son dadas a nosotros. ¿Por qué? Porque estamos entrando, profundizando en las revelaciones de Pablo por la óptica de Juan. Esa es la diferencia. Entonces, gracias al Señor. Por eso es que les cuento a los hermanos, tenemos que tener convicción de aquello que está hablando. ¿Dónde usted está? Si nosotros aquí no tenemos convicción, no tenemos seguridad, no tenemos certeza de nada, pero no somos más un grupo, no somos más una línea ministerial, nos estamos en la única línea ministerial que es la Biblia. Y esa línea ministerial va a traer al Señor de vuelta. Por eso es que aún somos pocos. El Señor hace milagros. Esos pocos, esos locos colportores que salen a las calles, están evitando suicidio de personas, están evitando asaltos, hasta asalto evitó, reconciliando casamientos, restaurando a las personas. ¿Quién está haciendo eso? Eso se está repitiendo ahora por medio de este ministerio. Este ministerio va a traer al Señor de vuelta. Entonces tenemos que tener esta convicción. Esta es nuestra convicción de nuestra vida para eso. Dar nuestra vida para eso. Estamos formando el hijo varón. Principalmente nosotros estamos liderando este proceso. Somos la meta del ataque al enemigo. El centro del ataque al enemigo. Y sé que en el Facebook, usted no sabe, todos están orando por ustedes. Y precisamos más oración. El Señor necesitamos protección, nuestros familiares, proteger a todos nosotros, nuestras familias. Porque estamos luchando en la lucha con el Señor. Es una lucha espiritual. Es una guerra espiritual. Muchas cosas pueden. El Señor nos protege. Si el Señor no nos protege, somos muy vulnerables. Por gracias al Señor tenemos la oración. El Señor nos está protegiendo. Nosotros también. No somos como Pablo. No somos intimidados por nuestros adversarios. Hasta nuestra vida daremos por esta causa. Y el Señor va a cumplir. Amén. Por medio de nosotros. Y esta reunión, quería pasar eso para ustedes. Para ustedes no se sientan pequeños, pero ustedes están dentro de algo grande. Algo grande. Y quería aprovechar. El hermano Rivelino dio una sugerencia que próxima vez, Steve y Fabio también, pueden aprovechar el viernes en la noche, hacer un gran evento, cada uno de la iglesia, convidar y traer otro invitado, y se hace delante del Señor, ganar una luz, hacer un evento, una reunión más útil, traer cada uno, convidar, preparar, invitar. ¿Por qué? Porque tenemos que dar nuestra cara para afuera, hacia afuera. No solamente alimentar para adentro, pero las personas afuera necesitan conocer también. Entonces, es una sugerencia también. Entonces, mi palabra es en esta dirección. Podemos tener comunión, pueden hablar un poco, hermano Amir, pueden hablar, y podemos tener comunión.